Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeñísima reflexión en torno a un tema trascendental, tan trascendental que alude directamente a uno de los trascendentales del ser. Ciertamente se suele confundir el gusto subjetivo con la belleza, que es en verdad una propiedad objetiva que reside en todo aquello que posea su acto de ser. Así pues, conviene hoy que dos doctores del arte sepan explicar de manera concisa y detallada qué diferencia hay entre el simple gusto de uno respecto a determinados fenómenos o determinadas circunstancias a lo que es la belleza como un canon universal que se hace presente en cada ser en distintos grados. Así pues, y ya sin dilaciones, he aquí la explicación que le va a permitir a cada espectador poder distinguir luego lo que es la simple apreciación de cualquier obra a lo que es en efecto la propiedad de la belleza. El gusto es subjetivo, ciertamente es subjetivo. El gusto es subjetivo, va cambiando de persona en persona, de momento en momento. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nos hicieron creer que el arte está subordinado al gusto? El arte no obedece al gusto. Al contrario, el arte está buscando expresar de forma mucho más clara, de mucho más nítida, la verdad de una forma hermosa y elegante. Es decir, el arte expresa la verdad objetiva, la bondad objetiva, de una manera que no lo puede hacer en ninguna de ellas dos por separado, y sin embargo lo expresa a través de una unión, de una fusión de estos dos elementos. Entonces, ¿qué tiene que ver el arte con el gusto? No algo, pero no mucho. No está subordinado al gusto. El arte ni el artista tiene deber de darle el gusto a la gente. Su objetivo no es mostrar el gusto, sino que es mostrar la belleza. Si yo sustituyo esta palabra para que la gente me pueda entender a qué me refiero, si logran entender lo que son los trascendentales, yo podría decir, el artista está obligado a mostrar la verdad. El artista está llamado a mostrar la verdad. Y a través de esa verdad, la persona va a ser tomada, elevada, y se va a enriquecer su propia experiencia. Es decir, va a quedar dentro de él aquella sustancia que Nietzsche está negando. La va a capturar y se va a transformar en su patrimonio. Por lo tanto, va a crecer interiormente, porque tiene un algo que antes no tenía. Hay una visión, una muestra que hace el arte, que lo vuelve mucho más nítido, más cristalino, que es esta fusión entre la bondad, ¿no es cierto?, y la verdad. Entonces, esa belleza es lo que permite crecer al ser humano, permite crecer a la sociedad, que tiene una función axiológica, va contribuyendo en ese crecimiento de integridad del ser humano, y esa es la función. El gusto, cuando se mantiene dentro del ámbito natural, ahí podemos hacer la distinción entre la estética formal, que esa palabra no es buena, ¿no? Porque la palabra estética nace recién en el 1750, y se empezó a utilizar como sustituto del trascendental belleza. Entonces, pero para que la gente entienda, ¿no? Cuando hablamos de la estética formal, es una estética que está construida a través de la idea, a través de un relato, a través de esta búsqueda de la destrucción que va desarrollando el arte moderno. Pero si las personas se mantienen dentro del ámbito de la estética natural, es decir, aquella visión, sensación con la que un ser humano va creciendo de forma natural, ¿no? Cuando toma pecho, toma la papa, el pecho de su madre, y toma leche, mira su cara, observa esa simetría, esa armonía, es decir, va construyendo en el vivir, conectado con la realidad, una estética, entre comillas, natural, ¿no?
cuando ese gusto se está relacionado con eso, pues bien, ese gusto tiene una relación correcta con lo que está tratando de mostrar el artista, que es esta, entre comillas, verdad. Esa belleza, que es mucho más profunda, que es mucho más plena, que abarca cosas que incluso uno no alcanza a ver al comienzo, va en una correlación directa, no va en oposición. Entonces, en ese sentido, el gusto sí contribuye, pero como hemos negado, ¿no es cierto? Hay una anulación del trascendental belleza, todo se ha ido sumergiendo al gusto, a la mera opinión, a esta simple disposición de lo que está dentro de mí, basta para que se imponga, independiente si es bueno, si es malo, si es mentira o si es verdadero, si es feo o si es bello. Sí, yo creo que, a ver, hay varias cosas ahí. Primero, tomando una expresión que has dicho, querido Horacio, yo creo que esta posmodernidad es deudora, así concatenadamente, de esto que estamos hablando, de Kant y por lo tanto del gusto, con todos los filósofos en torno a esto del gusto. Luego Nietzsche, por supuesto, con todo lo apolíneo, lo dionisiaco, que está tan de moda hoy, en donde se tienen que unir, fusionar en un estilo queer para que lo apolíneo pueda despertar lo woke y entonces encontrarse con lo dionisiaco, lo arrebatador, lo pasional, lo bestial, para que llegue a esa plenitud de arte. Bueno, y luego pasamos por Freud, con toda su meterse hacia adentro y a través del arte sacarlo hacia afuera, precisamente de modo irracional. Le agregamos a Sartre con la autocreación, el self-creation tan de moda hoy, el crearse continuamente, por lo tanto, todo lo sólido se desvanece, como decía Marx, reflejando después lo que estamos viviendo. Y por último, el rarito de Foucault, con toda su justificación del poder para tratar de imponer la voluntad sobre una sociedad mediante los puntos de inflexión de la cultura y los medios que tienen esos puntos de inflexión, esos agentes para crear o destruir la cultura. Digo todo eso porque al interno de todo esto se mete este tema del gusto. El gusto entendido como una doble valencia, como preferencia o como adherencia pasional. Como preferencia, el gusto van a decir que se refleja en el artista mismo, no solamente en el receptor, sino que en el artista. El gusto es entonces en el artista al crear la obra como expresión, es sacar de sí para poder manifestarlo hacia los otros. Bueno, es que ahí no estamos dando ninguna definición ni de arte, ni del quehacer artístico, ni de la recepción, porque ahora, por ejemplo, nos estamos expresando y no estamos haciendo arte. Por lo tanto, el arte tenemos que definirlo como algo mucho más específico para que se transforme en una disciplina como lo ha sido históricamente. Entonces, más allá de los fetiches así mentales que cada uno puede hacer, bueno, vamos al objetivo, a lo que se hace, a lo serio, a lo concreto, lo que se ha hecho en la historia, digamos, ¿no? Entonces, es la expresión en ese artista postmoderno que se basa en ese gusto, esa expresión de esa intimidad irracional de las propias ideas, propiamente usar la palabra performatividad y queer, porque esa es la aspiración última, la queer realidad, a través de la performatividad. Y en ese sentido, también el artista posmoderno va a ser engañado porque su gusto lo piensa subjetivo, o sea, piensa que él va a imponer el gusto a los otros, y en realidad el gusto de lo que se habla desde Kant en adelante es el gusto convencional, sino una preferencia de aquellos que tienen la posibilidad de dictaminar, la élite que dictamina cómo es esa cosmovisión. Por lo tanto, acá ya ni siquiera interesa el gusto del artista individual, interesa el gusto de su colectivo. Lo acabamos de ver en la Met Gala 2023, en donde el establishment decidió qué cosa era lo bello para que todas las marionetillas, tontorronas de ese establishment,
fueran bobamente a ser revolucionarios, cada uno pagando $35.000 por entrada y $200.000 por cada mesa para poderse comer un plato de una banana pegada al plato. O sea, es una cosa increíble. Entonces, estamos en esa ficción del gusto como expresión. Y después, el gusto también del receptor. El problema acá es doble, ¿no? Es del artista que ofrece el producto y del receptor. El problema es que el receptor, el público en general, la masa en general, es mal educada. O sea, está educada mal, no está formada al arte. Por eso que queda en ese gusto como preferencia subjetiva y que es constantemente como la sigla de la banderita multicolor que siempre va cambiando y se va mimetizando. Entonces el gusto de hoy, pasados 5 minutos de efervescencia pasional, cambia. Entonces no hay cómo fundar un arte sobre una cosa tan volátil como es el gusto. Y después, si hablamos ya el gusto como adherencia pasional, es que estamos hablando no del sentimiento de lo placentero como se definía otrora, el sentimiento, es decir, la experiencia de la expansión del alma, que es lo que pretende la belleza de toda la vida. Eso aparece en los manuales más básicos de definiciones del trascendental pulcrum, digamos, ¿no? Ese sentimiento de expansión del alma, eso es lo gozoso, no lo placentero. Lo placentero tiene que ver con la satisfacción de las necesidades fisiológicas fundamentales. Entonces, si nos basamos que el gusto es esa adherencia pasional, es en lo sensitivo. Las pasiones, los sentidos, no piensan. Son guiados por una inteligencia que les da sujeto propio. Por lo tanto, es puro reflejo ese arte del gusto, sobre el gusto, de una sociedad hedonista, de la sensación del placer, de la preferencia queer, fluctuante, líquida, hipermoderna, que ha hecho lo que ha hecho, un engaño a los artistas, un engaño al público y un tremendo lucro a todos los que han financiado toda esta lavada de activos y de moral que ha producido el arte contemporáneo. Entonces es parte también de toda esta cuestión, ¿no? Así que el gusto, esa voluntad libre, subjetiva, que luego se transforma en pasional, no puede fundar nada en la historia como no lo ha hecho jamás y que tampoco va a cambiar ahora porque no da cuenta de la creación artística, que como dice Santo Tomás de Aquino es la labor artística, es la recta razón, la razón iluminada, consciente, fecunda, que guía el proceso para producir algo concreto, no una banana, no una pintura invisible, sino que algo concreto porque encarna, de lo cual ha hablado muy bien el profesor Ricardo, los trascendentales, la realidad profunda, y por lo tanto va a ser vehículo de todo este patrimonio que se ha ido forjando a través de los siglos para darnos las maravillas que nos ha dado y como por los frutos se conoce el árbol, la fruta la manzana envenenada del árbol del posmodernismo. Entonces hay que ser consciente de que si uno separa las aguas tóxicas de toda esta cultura de la muerte engendra muerte, la vida engendra vida, y por lo tanto el gusto, como se entiende hoy, porque ni siquiera es el gusto anterior de la preferencia educada, sino que el gusto queer de hoy no constituye absolutamente nada. Es gas cerebral para los argentinos que me pueden entender lo que estoy diciendo.